Vamos a hacer un repaso sobre las rectas. En geometría tenemos dos tipos de líneas. Tenemos las líneas rectas, que son estas, y tenemos también las líneas curvas. En este caso, nosotros vamos a ver solamente las rectas. Y vamos a ver la clasificación de las líneas rectas. Tenemos primero un tipo de rectas que se llaman paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Las que van alineadas y que nunca se cruzan. Si yo las extendiese a estas rectas, para acá y para allá infinitamente, nunca se van a cruzar. Estas son las paralelas. Después tenemos otro tipo de rectas. Yo trazo mi recta, que son, estas dijimos que no se unen nunca. Estas son las que se unen en un punto. Ahí en este punto se unieron. Estas son las rectas secantes. Y por último tenemos las rectas perpendiculares, que son las que se cruzan formando ángulos de 90 grados. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A las perpendiculares trazamos una recta, ubicamos la escuadra sobre la recta y trazamos la línea. Después vamos a prolongar la línea por debajo de la recta. Bien. Ahí tenemos entonces nosotros 4 ángulos de 90 grados. Este. ¿Qué pasa si yo en vez de tener ángulos de 90 grados hubiese trazado una recta que esté más inclinada? No tendría entonces una recta perpendicular, sino tendría una secante. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Dijimos recién que las rectas perpendiculares formaban ángulos de 90 grados. ¿Cómo trazamos nosotros un ángulo de 90 grados? Hacemos una recta y con la escuadra la vamos a ubicar sobre la recta y vamos a trazar nuestro ángulo. Este ángulo mide 90 grados. ¿Sí? Este es un ángulo recto. Ahora veamos cómo se llaman todos los ángulos que son más pequeños que un ángulo recto. Todos estos que podemos trazar acá. Nosotros podemos trazar una infinidad de ángulos aquí adentro. ¿Cómo se llaman todos los ángulos que son más pequeños que un ángulo recto? Por ejemplo, este se llama ángulo agudo. Porque si nosotros comparamos, esto sería la medida de un ángulo recto y este es más chico. ¿Sí? Los ángulos agudos siempre miden menos de 90 grados. Después tenemos otro tipo de ángulos. Ya hemos marcado acá el ángulo recto, el ángulo menor que un ángulo recto, que es el agudo, y ahora vamos a los mayores que un ángulo recto. Todos los ángulos que midan más de 90 grados, si nosotros ponemos la escuadra ahí sobre la recta,
acá sería la medida de un ángulo recto. Y como este es más grande, sabemos que este mide más que 90 grados. Estos ángulos que miden más que 90 grados se llaman obtusos. Después tenemos otro tipo de ángulos que serían estos. Yo trazo mi recta, acá tengo el punto donde comienza la recta y la voy a extender. Yo, por ejemplo, marco cuánto sería un ángulo recto, sigo abriendo, hasta que llego a un ángulo de 180 grados. Sería 2 veces un ángulo recto. 180 grados. Estos ángulos se llaman llanos. Porque miden, si nosotros trazáramos acá la recta imaginaria donde están los 90 grados, tendríamos un ángulo de 90 más un ángulo de 90. Y 90 más 90 es 180. Bueno, ahora como tarea van a tener que dibujar 2 ángulos agudos, 2 obtusos, 2 rectos y 2 llanos, pero que sean diferentes. Después que dibujen, van a contestar esta pregunta. ¿Pudieron hacer todos los ángulos? Si lo pudieron hacer, ¿por qué? Y si no lo pudieron hacer, ¿por qué? Bueno, vimos la clasificación de los ángulos y vimos que pueden ser rectos cuando miden 90 grados, agudos cuando miden menos de 90 grados, obtusos cuando miden más de 90 grados y llanos cuando miden 180 grados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para medir la apertura de los ángulos? Para eso vamos a necesitar una regla y un semicírculo. Primero, si tenemos un ángulo, por ejemplo, este ángulo, ¿qué vamos a ver primero? Tenemos nuestro semicírculo. El semicírculo tiene un puntito ahí en el medio que es el que nos marca a dónde lo tenemos que ubicar. Ese puntito del medio va justo en el vértice del ángulo. Y acá tenemos la graduación, que tienen generalmente 2 líneas de graduación. Una que va de 0 a 180 y la otra que va de 180 a 0. Si nosotros queremos medir este tipo de ángulo, vamos a empezar con la que va de 0 a 180. Vamos a colocar, yo tengo este que tiene el puntito ahí, entonces ese puntito lo voy a ubicar exactamente en el vértice. El vértice del ángulo sería este, ahí. A ver con el otro. Ahí es el vértice del ángulo, donde se unen las 2 rectas. Ponemos el compás, el semicírculo ahí, en el vértice. El 0 tiene que estar justo donde está la línea de la recta, ni más abajo ni más arriba, justo ahí. Entonces ahí medimos la apertura y nos fijamos 0, 10, 20, 30. En este caso este mide justito 40 grados.
¿Por cuánto tiempo? Bueno, acá se va a ver más clarito. Voy a trazar la recta, trazo la otra recta. Este puntito que está acá, ese puntito que está ahí, es el vértice del ángulo. Yo acá tengo el punto donde me marca el centro de mi compás. Entonces lo ubico bien ahí. Me fijo que acá tengo el 0, que no esté ni más abajo ni más arriba, que esté justo sobre la recta. Ahí está, justo sobre la recta. Y me fijo, tengo 0, 10, 20, 30, 40 y este mide justo 50. Acá tengo los 50 grados. Entonces este ángulo va a medir 50 grados, ¿sí? Puedo hacer otro ángulo más grande. Este es el centro, donde tengo que ubicar el centro de mi semicírculo. Me fijo que la línea esté justo en el 0, la recta esté justo en el 0. Y entonces ahí empiezo a ver 0, 10, 20, 30, 90 el ángulo recto y sigue 100, 110, 140, en este caso acá mediría 140 y cuento las líneas más chiquitas, 41, 42, 43. Este ángulo mide entonces 143 grados. Bueno, entonces ya vimos las rectas, los tipos de rectas. Con las rectas vimos los ángulos, la clasificación de ángulos. ¿Y para qué nos ha servido eso? Para comprender la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Primero vamos a recordar, los triángulos son figuras geométricas, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Siempre un triángulo va a tener 3 lados. Porque si tuviésemos una figura que tiene más de 3 lados, entonces ya no estamos en presencia de un triángulo, estamos en presencia de otra figura. Los triángulos solo tienen 3 lados. Y tenemos la clasificación de los triángulos según sus ángulos y según sus lados. Ahora lo que vamos a ver nosotros es según los ángulos. Más adelante vamos a ver la clasificación según los lados. Bien, cuando nosotros tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto, voy a trazar el ángulo recto con la escuadra, que es lo más fácil. Voy a colocar ahí la escuadra sobre la recta. Y voy a marcar bien. Ahí está. Y voy a unir las dos rectas que tengo. Cuando uno las dos rectas estas, me queda formado el triángulo y el ángulo recto es este. Este mide 90 grados. Este tipo de triángulo se llama rectángulo. Después tenemos rectángulo. El otro tipo de triángulos que tiene sus ángulos agudos. Ahí voy a ir trazando que se vea. Bien. Acá yo tengo un ángulo agudo porque miden menos que 90 grados y voy a unir las dos rectas y en este caso me ha quedado aquí formado otro ángulo agudo y aquí otro ángulo agudo. Este tipo de triángulos que tiene todos sus ángulos agudos que miden menos de 90 grados se llaman acutángulos.
Y el último triángulo, nos falta el ángulo, ya tenemos el recto, el agudo, nos falta el obtuso. Dibujamos, trazamos un ángulo obtuso, quiere decir que mide más de 90 grados. Y vamos a unir ahí las dos rectas del ángulo para poder tener un triángulo. Bien, acá tenemos nosotros entonces un triángulo formado con un ángulo obtuso. Tenemos un obtuso y estos dos que nos han quedado formados acá, más pequeñitos, son agudos. Este tipo de triángulos que tienen un ángulo obtuso se llaman obtusángulos. Ahora una pregunta para pensar. ¿Podría tener un triángulo obtusángulo donde haya dos ángulos obtusos? Fíjense, ustedes traten de dibujar en la carpeta y después me dicen si se puede o no se puede dibujar un triángulo obtusángulo donde haya, en vez de un ángulo obtuso, dos ángulos obtusos.